Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo. Vamos a estudiar la palabra de Dios y hoy nos toca estudiar en Romanos. Estamos en Romanos capítulo 16. Estamos en el último capítulo, son los saludos personales, las instrucciones finales y saludos. Y ahí estamos aprendiendo cosas porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y a veces te encuentras textos en la Biblia como, yo que sé, las genealogías, por ejemplo, que dices, ay, ¿qué voy a aprender de aquí, no? Algo siempre se puede aprender, porque si es palabra inspirada, tenía que estar ahí esa palabra, y si está ahí es por algo. Así hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, vamos a orar primero, le vamos a pedir al Señor que Él nos esté guiando, y nos ponemos en sus manos de esta manera. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos otra vez en tu nombre. Gracias porque tú estás con nosotros siempre, en toda circunstancia, en todo momento, jamás nos abandonas. Eres nuestro seguro, eres nuestra garantía, Señor, de que pase lo que pase en esta vida, todo va a seguir para bien en nosotros. Miramos hacia adelante, en el futuro, con la esperanza de que un día estaremos contigo en la eternidad. No sabemos cuánto nos queda de recorrer el camino todavía en este mundo. Creemos que tú vienes pronto, Señor, y estamos impacientes por ver con nuestros ojos ese día en el que tú te lleves a tu iglesia. Pero el tiempo que todavía nos queda tenemos que seguir luchando, esforzándonos, y una de las partes indispensables es acudir siempre a tu palabra y llenarnos de ella. Por eso hoy también te pedimos, Señor, tu dirección, que tú nos estés guiando en todo lo que vamos a hablar, que todo venga de ti, Señor, y podamos ser edificados y bendecidos en ti. Danos sabiduría para entender, también para explicar esta palabra. Gracias por todo. Te agradezco por todos mis hermanos que están ahí. Bendícelos, cuídalos, estate con cada uno de ellos. Sabemos que a veces hay circunstancias en la vida que tenemos que enfrentar, dolencias, enfermedades. Ahí estamos siempre orando por Gaby, que tú lo sigas fortaleciendo. Hay hermanos nuestros que también atraviesan procesos de enfermedad. Te estamos pidiendo también por José María, que está ahí ingresado, que tú también estés con él y guiando todo. Y gracias, Señor, estamos en tus manos, eres nuestro seguro, nuestro descanso, tú eres fiel, así que estamos tranquilos. Guíanos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos, como os he dicho, los hermanos que ya se están conectando, algunos han escrito en el chat en directo. Voy a mirar un momentito aquí por el chat en directo. Benito ha dicho buenas noches a todos mis hermanos. Ahí está Miguel Torres también saludando, agradecido a Dios por escuchar la enseñanza de la palabra. Y también Nerea está ahí escribiendo, hola, soy Nerea, que el Señor los bendiga y los guarde, amén y amén, para Dios la gloria. José María, buenas noches, pastor, hermanos y amigos, bendiciones. Ahí estamos orando por ti, José María, Dios está contigo, seguro. Ana Karina, buenas tardes, pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Y Belén dice un abrazo, José María. Paco Rosario dice buenas noches a todos, muchas bendiciones. Y gracias, Víctor, por compartir la palabra. Ana Rita, que Dios bendiga siempre a todos. Beatriz, buenas noches, queridos hermanos todos, que la gracia del Señor, dice, esté con todos. Yalikatu, buenas noches a todos mis hermanos, hermanas, que Dios os bendiga para siempre. Y ahí José Luis Calvo también dice buenas noches, querida familia en Cristo Jesús, bendiciones iglesia. Y esos son los mensajes de saludos que hay hasta ahora. José María ha escrito gracias. Bien, vámonos. Ahí entra el mensaje de Juan Bermudo. Ya decía yo que me faltaba alguien en los mensajes. Ahí está Juan diciendo que la gracia y la paz del Señor estén en vuestros corazones. Bien, vamos al estudio. Van a seguir entrando mensajes, pero vamos a aprovechar el tiempo. Estamos, como hemos dicho, Romanos 16, viendo los saludos personales. Y hemos leído hasta el versículo 5. Vamos a retomar ahí, pero vamos a volver a leer desde el 1, así nos situamos. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea,
que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Sin duda hacía honor al reconocimiento de diaconisa que le habían hecho a esta hermana llamada Febe. Y después dice, versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Hasta ahí hemos visto en el último estudio. Hemos visto cómo tanto Febe como Priscila y Aquila son reconocidos por Pablo como unos hermanos pues que están siendo útiles en las manos de Dios para bendecir la iglesia. Personalmente Pablo lo agradece. Habla de Priscila y Aquila como sus colaboradores, incluso llega a decir que expusieron su vida por mí. Bueno, eso es amor verdadero de entre hermanos. Cuando uno está dispuesto a entregar todo y a darlo todo por alguien, por un hermano, Jesús decía, ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que, hermanos, qué bueno que podamos sentirnos identificados unos con otros, que podamos realmente sentir ese amor de Dios en nuestras vidas. Me paré en el mensaje de Juan Bermudo, pero después ahí Carmen Reyes también ha escrito, Juan Vázquez, Juan y Silvia, y ahí hay un hermano que creo que es la primera vez que saluda, así en el chat en directo, que es Héctor López. Y dice Héctor, paz de Cristo hermano, me gustan sus enseñanzas, he aprendido mucho de usted, que el Señor lo siga usando para su gloria en Cristo Jesús. Y ahí entra también el mensaje de Robert Lando. No vuelvo a los saludos ya una vez que empecemos el estudio, pero lo estoy usando como una ilustración de ese amor, de ese compañerismo, de esa identificación que sentimos los unos por los otros. Piensa en una cosa, en estos saludos Pablo menciona 24 nombres. Y esto es muy significativo porque te recuerdo que Pablo nunca había estado en Roma. O sea que él está conociendo, porque está diciéndole a los hermanos de Roma, saludad a este, saludad a este, saludad. O sea, él nunca fue a Roma, pero está mencionando 24 nombres de personas para Pablo muy queridos. Los está mencionando como mis colaboradores, que ha trabajado mucho, que la recibáis porque ha ayudado a muchos, a mí mismo me ha ayudado mucho. No había internet en ese tiempo. Yo puedo decir ahora que conozco a muchos hermanos en lugares en los que nunca he viajado, nunca he estado. Ahí sois vosotros una prueba de esto. Pero claro, tenemos internet. En los tiempos de Pablo no había redes sociales, no había internet, no había estos medios, pero seguramente la mayoría de estos saludos eran hermanos que habían coincidido con Pablo en algún lugar en sus viajes misioneros, pero fíjate el cariño tan grande que Pablo está mostrando por algunos de ellos, como vamos a ver a continuación, porque ahí en el versículo 5 aparece un nombre, Epeneto. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Quién era Epeneto? Pues no sabemos, solamente hay la mayoría de los nombres, de hecho desde el versículo 5, Epeneto, hasta el 15, todos los nombres que dice ahora a continuación, no conocemos de ellos nada más que lo que dice aquí Pablo. Así como Priscila y Aquila, por ejemplo, el otro día ya estuvimos viendo que aparecen en Hechos de los Apóstoles, aparecen en otros pasajes, aquí todos los demás nombres que menciona Pablo, desde este versículo 5, la mitad hasta el final del versículo 15, no sabemos más que lo que aquí se menciona de ellos. Pero sin duda eran un ejemplo y muy queridos para Pablo, como vamos a estar viendo. De los 24 nombres que se mencionan aquí, 18 son hombres y 6 son mujeres. Y hemos estado resaltando en los dos últimos estudios, cuando hablamos de Febe y cuando hablamos de Priscila y Aquila, precisamente en los saludos tenemos un ejemplo muy evidente de que Pablo para nada menospreciaba a las mujeres ni el ministerio de las mujeres en la iglesia. Pablo no minimiza el papel de la mujer en la iglesia, para nada. Lo digo porque cuando Pablo trata algunos problemas puntuales de algunas iglesias y le dice, y mando a la mujer que no enseñe al hombre, por ejemplo,
está hablando problemas concretos en una iglesia, porque también le habla a algunos hombres, y no generalizamos, sino que sabemos que está hablando. Cuando dice a los corintios, por ejemplo, y sé que entre vosotros hay uno que tiene a la mujer de su padre, a la madrastra. Evidentemente está hablando de un problema concreto que había ahí en esa iglesia, y vosotros los demás consentís. ¿Quiénes? ¿Toda la iglesia de Cristo? No, los de Corinto. O sea, hay problemas que se trataban en particular en algunas cartas a esos lugares concretos y particulares. Entonces, cuando Pablo, por un lado, habla de la mujer como limitándola, y en cambio en otros lugares la reconoce como diaconisas, como evangelistas, como... Ahora vamos a hablar, va a ser muy interesante, de Andrónico y Junias. Y Junias es una mujer, y dice las cuales son muy estimadas entre los apóstoles. Y quiere decir que Junias, una mujer, era también una de los apóstoles. Interesante. Pero bueno, resaltar esto. De los 24 nombres, 18 hombres, 6 mujeres. O sea, eso es mucho. Porque te recuerdo que vivimos en un contexto histórico y dentro de la iglesia en el que los creyentes vienen del contexto judío, que es un contexto muy machista, y en ese contexto tan machista, pues resulta que ahí las mujeres no habían tenido mucha oportunidad para formarse, estudiar, prepararse, así que reconocer a tantas mujeres entre los servidores de Cristo, de los que están trabajando en la iglesia, es algo muy significativo. 6 mujeres. También podemos resaltar algo muy interesante, y es que de los 24 nombres hay 13 nombres que figuran en inscripciones o documentos que trataban o tenían relación con el palacio del emperador de Roma. Algunos eran nombres comunes, pero en descubrimientos arqueológicos se ha relacionado estos nombres con estos que aparecen aquí. 13 nombres se han relacionado con estos, y que tenían una relación directa con nombres de la casa del emperador relacionados con el palacio del emperador. Además tenemos un texto que confirma esto, que se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Filipenses 4, 22. Mira lo que dice ahí. Todos los santos os saludan. ¿Y qué dice ahora a continuación? Especialmente los de la casa de César. Y entonces pues algunos han interpretado que aquí está hablando del emperador César. Y que, o sea, quiere decir que, bueno, muchos de ellos seguramente eran siervos, esclavos incluso, pero que se habían convertido. Quiere decir que el Evangelio había llegado a todos los lugares, incluso en las esferas más altas, en el palacio del emperador. Hasta ahí apareció el Evangelio y hubo personas que creyeron. Bien, vuelvo ahí al texto de Romanos. Nos hemos ido aquí un momentito a Filipenses para ver este ejemplo. Entonces, bueno, el Evangelio, cuando Pablo dice aquí a los romanos, lo estábamos viendo hace un poco más atrás, él dijo, y como ya he llenado del Evangelio todo esto, quiero ir más allá, a España. O sea, él quería ampliar fronteras para llegar mucho más lejos, y por eso le dice, y de camino a España quiero pasar a visitaros en Roma. Entonces, al decir que todo lo ha llenado del Evangelio, quiere decir todo. No es que estaba ahí en el pueblo y le predicó en la plaza del pueblo, no, sino que en todas las esferas, en los barrios más pobres, en los barrios más altos. Piensa que Pablo fue prisionero, fue interrogado, enjuiciado por gobernadores, por cónsules, va a ser llevado a Roma para compadecer ante César, y ante César va a tener que
responder preguntas, pero sin duda, aunque ya no está recogido en el libro de Hechos, esa entrevista que tuvo con César, sin duda va a tener que... César va a tener que escuchar el Evangelio de Pablo, porque Pablo no se va a callar, sin duda le va a predicar el Evangelio a César. Entonces, no todos los creyentes tenemos oportunidad de poder llegar a según qué personas para predicarles el Evangelio, pero el Señor tiene algunas personas con las cuales sí puede llegar a predicarles el Evangelio. Por ejemplo, todos habréis escuchado en el mundo evangélico, todo el mundo sabe el nombre Billy Graham, ¿verdad, hermanos que estáis aquí escuchando? ¿Verdad que todos vosotros habéis escuchado acerca de Billy Graham? Bueno, ¿quién era Billy Graham? Billy Graham fue un evangelista, falleció no hace demasiados años, hace poquito, con 90 y tantos años creo que tenía ya cuando falleció. Y Billy Graham, como digo, era un evangelista, vivía en Norteamérica, muy reconocido en todo el mundo, las cruzadas evangélicas de Billy Graham, ¿verdad? Y como era un hombre pues muy popular, muy conocido por todas partes, pues él había estado en comidas y en audiencias, incluso con presidentes de los Estados Unidos y presidentes en Europa, en países europeos. Entonces, donde un creyente a lo mejor no puede llegar para predicarle el Evangelio a un presidente, o sea, yo jamás voy a tener contacto con presidente de España, o, bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero en principio no. Bueno, pues ahí hay hermanos, ahí hay personas que Dios tiene que sí pueden llegar. ¿Quién podía llegar ante César para predicarle el Evangelio? Bueno, pues alguien que tuviese que ser interrogado por César, y Pablo estaba ahí para ser interrogado por César. Entonces, seguro que le predicó el Evangelio, sin duda. Lo que después hagan los que escuchan el Evangelio ya es cosa suya, pero nosotros podemos predicar y debemos predicar a toda criatura, como dijo Jesús. Bien, Epeneto, volvemos a este nombre, Romanos 16, 5. ¿Quién era Epeneto? Bueno, pues solo sabemos lo que dice aquí. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué sabemos de Epeneto? Bueno, Pablo dice, amado mío, y dice, es el primer fruto de Acaya para Cristo. Las dos cosas que sabemos de Epeneto, y ya son muchas, y ya aprendemos algo de aquí. Dice que son las primicias de Acaya. Mira, te voy a explicar una cosa para que no entre en conflicto la palabra de Dios. Porque si nos vamos a 1 de Corintios 16, 15, ahí te vas a encontrar una declaración que puede decir hay una contradicción. Porque dice aquí Pablo también en los saludos finales, 1 Corintios 16, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Bien, a los corintios les dice que las primicias de Acaya es la familia de Estéfanas, y en Romanos 16, 5 dice que las primicias de Acaya es este hombre, Epeneto. Entonces, entra en contradicción la Biblia. Había dos primicias. Las primicias, ¿qué quiere decir lo primero? De hecho, es lenguaje bíblico. Hablar de las primicias es un lenguaje bíblico porque en Oseas, por ejemplo, profeta Oseas, en el capítulo 9, versículo 10, dice, como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron. Ahí habla, como la fruta temprana de la higuera. Así dice a Israel. O sea, cuando dice las primicias de Acaya, está hablando de los primeros convertidos. Y es un lenguaje que tiene que ver con la cosecha. Cuando se recogía la cosecha se hablaba de las primicias. Y cuando hablamos de los creyentes que conocen a Cristo, utilizamos el mismo formato. Es el fruto
de la predicación, el fruto de la siembra. Por ejemplo, en Miqueas, otro de los profetas menores, capítulo 7, versículo 1. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Los primeros frutos eran los mejores, los más codiciables. ¿Por qué? Porque después ya iban quedando los otros frutos. Los frutos mejores son los que se cogían primero. Cuando dice Pablo que Epeneto es las primicias de Acaya, y en Primera de Corintios 16 dice que era la familia de Estéfanas las primicias, entonces ¿qué? ¿Quiénes eran las primicias? Algunos han dicho, no, porque Epeneto a lo mejor era de la misma familia de Estéfanas. No, porque Estéfanas es el hombre, el principal. Epeneto se menciona como el hombre, el principal. Entonces, cuando parece que en la Biblia hay una contradicción, siempre podemos encontrar una respuesta, porque la Biblia es inerrante, quiere decir que no se contradice, no contiene errores. Los errores pueden aparecer en las copias, porque nosotros ahora mismo estamos leyendo una traducción y estamos leyendo copias de manuscritos más antiguos. En las traducciones y en las copias pudieron aparecer algunos errores, pero como sabemos identificar los errores, entonces podemos hablar de la infalibilidad de la Biblia. Aunque no tenemos los textos originales y la inerrancia de la Biblia se aplica a los textos originales, surge un concepto que es la infalibilidad de la Biblia, que quiere decir que las copias que nosotros tenemos son la palabra de Dios infalible. ¿Por qué? Porque sabemos reconocer dónde están los errores. En un estudio, comparando manuscritos, y ahí es a donde voy. Parece ser que aquí hay un error en algún momento en las transcripciones, en Reina Valera. Aquí cuando dice en el capítulo, en Romanos 16, 5, es el primer fruto de Acaya para Cristo, ahí debería poner que Epeneto es el primer fruto de Asia para Cristo. Ahí tenía que poner las primicias de Asia para Cristo. En otras traducciones, en otras versiones, ya aparece así corregido. Entonces, a veces, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, dice, él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Acaya es la región donde está Corinto. Cuando habla de toda la región de Asia, se está refiriendo al Asia proconsular. Entonces se está hablando de dos lugares geográficos distintos. Y el traductor, a veces doy por sentado que sin mala intención, porque esto ni es doctrina ni afecta para nada al contenido de la Biblia, ¿no? Pero el traductor, al comprender, al leer Asia y quizás con la intención, lo ubica de otra forma y traduce algo creyendo él que está traduciendo bien y aclarando el texto, comete un error y traduce algo que no decía realmente el texto original o los manuscritos más antiguos, más originales. Por ejemplo, la versión de Jerusalén dice, saludad a mi querido Epeneto, primicias del Asia para Cristo. Del Asia se refiere al Asia proconsular. Entonces, bueno, está bien aclarar esto, porque los que atacan la Biblia y dicen que la Biblia contiene errores, se fijan en estos pequeños detalles. ¿Por qué? Porque no hay por otro sitio por donde puedan atacar la Biblia. La Biblia es, como os he dicho, es la palabra de Dios y está toda perfecta. Y como no pueden atacar la Biblia, se fijan en estos pequeños detalles, porque si con un poco de esfuerzo podrían hacer como nosotros, estudiar más en profundidad y decir, parece que aquí hay una contradicción. Y se darían cuenta de que no hay contradicción, de que realmente hay una explicación y es un problema. Estás leyendo Reina Valera, lees otras versiones y dices, pero aquí en otras versiones lo dice de otra forma. Entonces a los corintos les escribe sobre esa familia que fue las primicias en Acaya, porque la ciudad de Corinto estaba ahí en ese lugar, en Acaya. Y por otra parte, Epeneto era el primer fruto, pero
de Asia, del Asia proconsular, primer fruto. Muchos nombres son los que aparecen aquí, en los que Pablo está abriendo su corazón y habla de ellos de una forma íntima. Mira cómo le llama a Epeneto, amado mío. Y esta es una forma, es un título que Pablo no usa a la ligera. Si tú miras en todos los saludos de Pablo, no es una expresión que él suele utilizar así con todo el mundo. Porque a veces hay hermanos que tienen una forma de hablar, una costumbre, y pueden utilizar algunas así muletillas o algunas palabras ya que acuñas personalmente y las utilizas para referirte a todos. Pero si tú miras en los saludos de Pablo, en cuando Pablo habla con otros, no es una expresión que use a la ligera. Así que cuando Pablo dice que Epeneto es un hermano así tan personal, dice Epeneto, amado mío, realmente está colocando a este hombre muy cerca de él. Y quiero resaltar este punto, porque cuando hablamos del amor cristiano, y lo hacemos muy frecuentemente, porque es una de las señas de autenticidad y de identidad de los verdaderos creyentes en Cristo. El otro día estábamos leyendo otra vez en el Evangelio cuando Jesús dijo, amaos los unos a los otros, y añadía ahí, en esto conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Mira, la gente se ama en el mundo, hay amigos que se llegan a apreciar muchísimo, las familias se quieren, pero cuando el amor cristiano se va a convertir en una señal para que los que nos observan digan, estos de verdad son hijos de Dios, estos son seguidores de Cristo, es porque el amor que nosotros tenemos que compartir tiene que ser auténtico, tiene que ser realmente genuino, algo especial. Cuando Pablo dice, Epeneto, amado mío, realmente él ama a todos los hermanos. Pablo muestra un amor especial por sus hermanos judíos. Pablo muestra amor por los gentiles porque su ministerio se desarrolla ahí para predicar al mundo gentil. Pablo amaba a los hombres, a todos los hombres. Se manifiesta en él ese carácter de Jesús. Amaos los unos a los otros, amad al prójimo, predica el evangelio. Hay un libro de Charles Spurgeon, lo tengo por aquí en la biblioteca, que se titula Pasión por las almas. El creyente que toma en serio en cuenta el predicar el evangelio, la palabra de Dios, se da cuenta que el amor de Dios pasa por tu vida y terminas amando a las personas, gente que no conoces o conoces poco y las amas. ¿Por qué? ¿Y de dónde viene? De tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama a todos los hombres, a todos los habitantes del planeta Tierra que ha habido a través de todos los tiempos. Él ama de una forma personal a cada uno. Y ese amor se traslada a nosotros. Pero aún hay un nivel más alto de amor entre aquellos que formamos parte de la familia de Dios, los que estamos unidos en un mismo cuerpo. Es cierto que se exige un nivel de amor, vamos a decir, igual para todos. Pero también es una realidad que el amor también se manifiesta según la relación. Pablo, doy por sentado que ama a todos los hombres de la misma manera. Pero habla de Priscila y Aquila, mis colaboradores expusieron su vida por mí. Habla de Febe, recibidla en el Señor porque me ha ayudado mucho a mí mismo. Y es muy querida por todos los hermanos. O sea, sin duda te das cuenta que hay algunos hermanos que aún son más especiales para Pablo. Y eso es normal, eso ocurre en la iglesia. Por la relación, por la cercanía, por el contacto, de pronto se crean vínculos más especiales dentro de los propios hermanos. En el propio círculo de Jesús ocurría eso. Él llama a 12 hombres que van a estar con él 24 horas al día durante más de 3 años. Pero vas a ver que entre ese círculo más íntimo de 12, aún había otros hermanos dentro del propio grupo de 12 que estaban más cerca de Jesús todavía. Destacan 3 nombres:
Jacobo, Juan y Pedro. Esos tres nombres, esos tres apóstoles los vamos a ver en momentos especiales. En el monte de la transfiguración, cuando Jesús ora en Getsemaní, estaban los 12, pero tomó un poco más aparte a Jacobo, a Pedro y a Juan, y los vas a ver como más cerca de Jesús. Vas a ver en muchas escenas en el Evangelio de Juan al propio Juan recostado sobre el pecho de Jesús. Él se llama a sí mismo como el discípulo amado. Entonces, esos círculos más íntimos, no es que el Señor hace distinción y dice, este es mi amigo más que otro y tal. No, es simplemente algo que es pura lógica. Cuando tú tienes relación con alguien muy cercano a ti, empezando por los de tu propia casa, los vínculos de amor que se establecen son diferentes en otras relaciones. Pero al final el amor no hace distinción de personas. La relación marca una distinción. Cuanto más tiempo pasas con alguien, mayor es la relación, el aprecio, el reconocimiento, la complicidad aumenta, evidentemente. Pero eso no quita que Pablo ama menos a los demás. En una familia eso lo puedes ver. Tienes varios hijos y es posible que la relación del padre o de la madre con un hijo, con una hija, por la edad, por practicar actividades, por algunas cosas, pues hay más relación con uno que con otro. Pero si tú le preguntas al padre o a la madre, ¿amas más a un hijo que a otro? Te van a decir, no, a todos los amas de la misma manera. Pero a lo mejor la relación con uno es diferente a la relación que tienes con otros. Epeneto, amado mío, dice el apóstol Pablo. Bueno, es un gran honor que un hombre como Pablo te llame amado mío. No sabemos mucho de Epeneto, pero dice mucho ahí el texto y las cosas que aparecen ahí. Amado mío, es un título bastante importante. Y bueno, lo que habíamos dicho, también sabemos que fue el primer fruto de Asia para Cristo. El primer hermano que se convierte en un lugar, no es que sea mejor que los que se conviertan luego, pero sin duda es el primer motivo de celebración. Fue las primicias, como esa fruta que se recogía en el campo. En este caso no quiere decir que esta era la mejor fruta y la otra fruta ya era mediocre, sino que era muy apreciada y muy valorado. Llegar a un lugar, predicar, y el primero que se convierte, gloria a Dios, ¿verdad? La Escritura dice que en los cielos hay una fiesta, hay una celebración por cada pecador que se arrepiente. En la tierra los creyentes también lo celebramos, y más deberíamos celebrarlo siempre. Pero para celebrar conversiones del mundo a Cristo, de la muerte a la vida, tenemos que predicar mucho el Evangelio y esforzarnos mucho, porque esto es una batalla, es una gran batalla. Los temas que aquí están apareciendo, aparecen así como muy sencillos, pero tú sabes que tienen una trascendencia muy grande. El amor entre los hermanos, Epeneto, amado mío, es un tema que una y otra vez la Escritura nos vuelve a mostrar, porque como hemos dicho, el mundo se va a fijar en nuestro amor para que realmente el mensaje del Evangelio cale hondo. Cuando nos ven en una relación especial, entonces la gente se preguntará, ¿y qué tienen estos cristianos? ¿Qué tienen estos que no tienen otros? Y ahí tenemos que dar siempre el ejemplo. Y recuerda que el amor, como el que Pablo aquí muestra, Epeneto, amado mío, es un amor puro, auténtico, no es amor egoísta. El amor entre las personas está distorsionado. Amamos, pero muchas veces condicionados por lo que recibimos a cambio. Y el amor auténtico no busca nada a cambio, da sin esperar recibir. No amo porque aún soy egoísta y espero recibir algo a cambio. Amas porque sale de ti. Eso es el amor auténtico, verdadero. Y después, en el versículo 6, aparece otro nombre, María. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Nuevamente, ¿quién era María? No sabemos. Pero era alguien que había trabajado mucho entre los creyentes de Roma.
Y como epeneto, sin saber mucho, reconocemos que eran personas especiales. Primero, sabemos que eran especiales porque Pablo, entre todos los que puede saludar, escogió 24 nombres. Y que Pablo te mencione y diga saludad a este hermano y diga cosas como que es alguien amado mío. O como ahora María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. No dice el apellido. ¿Qué María? Los romanos seguro que saben de quién está hablando. Porque cuando dice María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, todos saben a quién se está refiriendo. María es un nombre muy común, hay muchas Marías en la Biblia. María viene del hebreo, es un nombre hebreo. La primera María que conocemos en la Biblia era la hermana de Moisés. Entonces María está en la Tanaj judía, ahí aparece, es un nombre muy reconocido y muy popular entre el mundo judío y por lo tanto entre la primera iglesia había muchas Marías. La madre de Jesús es María, la conocemos también como María. Este nombre judío, en los textos, en los manuscritos antiguos así del hebreo, se traducía como Miriam. Lo digo porque a veces me he encontrado, y no sé si hay aquí alguna jovencita escuchando que una vez me planteó eso. Ahora no sé si Nerea me planteó un día esto o fue otra jovencita, no me acuerdo. Pero alguien un día me dijo, pero en la Biblia dice que la hermana de Moisés era Miriam, o María, no me acuerdo el nombre que me mencionó, y tú has dicho en el estudio, en la predicación, que era María, o Miriam, no me acuerdo, un nombre por el otro. Entonces yo le aclaré, le expliqué, no, es que es la misma persona. Puede ser que en una versión de la Biblia tú leas Miriam, y puede ser que en otras versiones leas María, porque María, digamos que es la forma helenizada, la forma griega, ya se había helenizado, se había adaptado el nombre al griego. Y entonces nosotros utilizamos el nombre María ya en un formato más del lenguaje griego, pero es el mismo nombre, Miriam, o incluso en algunas traducciones, por ejemplo la versión de los 70, que fue la primera traducción del hebreo al griego, a otro idioma, en este caso el griego, los 70 eruditos que tradujeron, María, allí la hermana de Moisés, ni Miriam ni María, tradujeron Mariam, ahí está, Mariam. O sea, siempre los nombres tenemos ese punto de conflicto a la hora de decir, ay, pero ¿cómo es el nombre auténtico? El principal problema con un nombre es Jehová. ¿Cómo es Jehová? ¿O es Yahvé? ¿O es Jehová? ¿O cómo lo pronunciamos? Incluso eso crea a veces conflicto dentro de las iglesias, porque de pronto unos dicen, no, 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 Jehová está mal dicho, no se tiene que decir Jehová, porque seguramente el nombre mejor es Yahvé y no sé qué, y tenemos esos conflictos, pero fíjate que es algo muy común. Traducir nombres de un idioma a otro provoca que las pronunciaciones no son iguales, idénticas. ¿Por qué? Porque adaptamos los nombres al propio idioma de cada uno. María está pronunciado desde ya la entonación y el punto de vista griego. En cambio Miriam o Mariam, pues quizás son traducciones más en la pronunciación más cercanas a lo que sería el nombre en hebreo. El significado, ¿qué significa el nombre María? ¿Alguien lo sabe? Bueno, pues había muchas dudas de lo que significa el nombre María y se estuvo buscando dentro del catolicismo romano. Como el nombre de María toma una relevancia muy grande, entonces pues se buscó el significado y algunos creyeron encontrar el significado en unos descubrimientos arqueológicos y dijeron que María significa algo así como alteza o ensalzada, pero yo creo que está condicionado esa atribución al nombre de María de una explicación así, alteza ensalzada, por el reconocimiento que se le da a María dentro del catolicismo romano. Tú sabes que a María se le atribuyen cosas que la ponen por encima de cualquier otro mortal.
O sea, María fue sin pecado concebida, María al morir se fue en cuerpo y alma y espíritu al cielo, y bueno, y le atribuyen una serie de cosas, es intercesora entre Dios y los hombres. Entre los títulos que la Iglesia Católica le reconoce a María es la Reina de los cielos, la Reina de los apóstoles, la Madre de todos nosotros, la Madre de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, claro, ahí ya hay una figura distorsionada que no está en la Biblia. María es una mujer ejemplar, la hemos estudiado, fue un ejemplo de virtud, de fe, de integridad. Bueno, lo que hizo María fue, desde jovencita, cuando recibe el anuncio de que va a concebir, es un ejemplo para nosotros los creyentes tremendo, esta mujer, ¿no? Y fue señalada entre el Señor, entre todas las mujeres, para la misión más grande que una mujer habrá hecho jamás en la vida, que fue dar a luz a Cristo, criarlo y ser su madre, ¿no? En esta tierra. Pero estamos hablando no de María, la madre de Jesús, sino del nombre María, porque aquí aparece una hermana que se llama María. Entonces, según el significado del nombre hebreo Miriam, significaría gota del mar. Miriam significaría así, gota del mar. Por ahí está Benito escuchando y Miriam, su mujer, no sé si está escuchando también, pero ellos pues si sabían esto pues me lo confirmarán. Pero Miriam vendría a significar gota del mar. Por un error de transcripción de algunos de los escritores bíblicos, como fue Eusebio de Cesarea y Jerónimo a continuación, por un error de transcripción, en lugar de poner gota de mar, pusieron estrella de mar. Y entonces de ahí surgió la idea de que María significaba estrella de mar, Miriam o Mariam, hablamos del mismo nombre siempre. Pero fue un error de transcripción, el nombre significa gota de mar, Stella Maris, Stella Maris. Y ahí se confundieron y entonces cambiaron ahí unas letritas y entonces en lugar de... Bien, he visto que ha habido un pequeño corte en la retransmisión, lo digo por si alguien dice, ¿haya pasado algo? Ha sido general para todos, porque me aparecen aquí las indicaciones en el ordenador y hubo un pequeño corte y al instante se restableció la conexión, así que espero que no tengáis problemas de seguir escuchando el estudio. Estaba diciendo que no sabemos mucho de María, pero sabemos que ha trabajado mucho, es una buena trabajadora, y cuando dice ahí entre vosotros, quiere decir que no es porque yo lo diga, todos vosotros sois testigos, ha trabajado mucho entre vosotros. El testimonio de María era un testimonio ejemplar. Algunos hombres, mujeres buscan el reconocimiento, ¿no? Que todos digan de mí algo grande, pero que digan de ti que eres un buen trabajador para el Señor, que eres un buen siervo para la Iglesia, eso es mucho. El Señor aprecia eso más que tú te muestres ahí como el gran líder, ¿no? Bueno, si quieres un gran líder deberías empezar por ahí, trabajando mucho, siendo un siervo. Jesús, siendo el Señor y el Maestro, cuando había que ceñirse una toalla y hacer el trabajo de un esclavo, lo hacía y le lavaba los pies a los discípulos sin ningún problema. Pero vamos a hablar de Andrónico y Junias, que son los siguientes que aparecen en el versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisión. Junias. Bueno, no sé si les convence a muchos esos nombres, pero ahí van apareciendo, ¿no?, algunos nombres. En aquella época eran más populares que hoy en día. Hoy en día pues hay modas, en cuanto a los nombres hay modas. Juan dice que se ha cortado otra vez, sí, lo he visto. No sé qué está pasando ahora al final de la conexión, pero ha habido algunos cortes, pero se restablece automático. Entonces, bueno, de momento seguimos en directo, no hay problema. A ver si podemos terminar los 10 minutos que nos quedan hablando de Andrónico y Junias. Sabemos que Andrónico es un nombre de hombre y Junias es un nombre de mujer. La pregunta es, ¿eran matrimonio? Porque algunos dicen podrían ser hermanos. Sí, podrían ser hermanos, pero parece que la idea principal es que fuesen un matrimonio.
Andrónico y Junias. Así como anteriormente se mencionó a Priscila y Aquila, un matrimonio, aquí se habla de Andrónico y Junias como un matrimonio también. No lo sabemos al 100%, ¿vale? Y nunca vamos a ser dogmáticos, así como muy radicales a la hora de decir, sí, sí eran, porque tampoco tienen más trascendencia. Vamos a tratar de defender posturas en cuanto a doctrinas importantes, pero estos pequeños detalles son susceptibles de que podría ser de una forma o de otra. Todo parece indicar que eran un matrimonio, pero si hubieran sido hermanos, pues tampoco hay problema, ¿vale? ¿Qué sabemos de ellos? Pues lo primero que Pablo dice, mis parientes. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, hermanos que estáis ahí en el directo y tenéis posibilidad de escribir, ¿qué interpretáis vosotros o qué os sugiere que diga Pablo, Andrónico y Junias, mis parientes? ¿Qué entendéis por eso? Vale, pues yo me imagino que algunos piensan, pues eran familiares, quizás unos primos, no sé, por ahí, ¿no? Eran conocidos por una relación familiar. Bueno, cuando estudiamos la Biblia en profundidad, las reglas de hermenéutica nos llevan a interpretar, ¿ves? Ahí Luisa dice familia, claro, y Nerea dice no sé, sincera Nerea, ¿no? Lo normal es eso, mis parientes, eran familia. Os muestro esto como un detalle, ¿ves? Juan Bermudo también dicen, eran familia. Os muestro un detalle. Y es que cuando estudiamos hermenéutica decimos, hay reglas para saber interpretar siempre las Sagradas Escrituras. Entre esas reglas hay una que son los modismos hebraicos, son la forma de hablar que tiene cada sociedad en cada momento histórico, cultural. Y Pablo, cuando se refería a los judíos, hablaba de ellos como sus parientes o sus hermanos. Entonces no es que Andrónico y Junias eran familia de Pablo, es que eran judíos. Es una aclaración, pero que nos muestra lo importante, lo interesante de usar las reglas de hermenéutica y estudiar cada parte de la Biblia en su contexto histórico, social, religioso, político, tener en cuenta los hebraísmos, los modismos hebraicos, el lenguaje, nos preguntamos qué quería decir el escritor y qué entendían los oyentes que le estaban escuchando. Cuando tú te pones en la piel de los que estaban escuchando las palabras de Pablo, no interpretaron que eran familia suya, sino que son judíos. Eso es lo que Pablo se está refiriendo así. Mis parientes, judíos, a eso se refiere. Seguramente no eran familia. ¿Por qué? Porque seguramente entonces habría hablado de ellos de otra manera. Y otro detalle, normalmente aquí en la escritura, dentro de la iglesia, el grado de parentesco familiar tampoco es que se resalte mucho. Incluso tenemos aquel pasaje, ¿no? Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Y quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi madre y mis hermanos. Jacobo, el que se convierte en pastor de Jerusalén, era hermano de Jesús, pero él nunca lo dijo así como presumiendo de ello, ni tampoco se resalta demasiado ese hecho, ¿no? Porque al final somos parientes, vamos a decir, porque nacimos así, no lo escogimos nosotros, pero somos hijos de Dios porque todos hemos tomado una decisión de creer en Cristo y ser salvos. Y lo que ahora nos une en la familia de la fe es algo poderoso, porque fuimos lavados con la sangre de Cristo y unidos en un mismo cuerpo. La familia, el parentesco familiar, sin duda alguna, es y debería ser algo único y especial, pero tú sabes que en una gran cantidad de familias ni se aman, ni se tienen relación, a veces hasta se odian, y eso es algo que en la iglesia no puede pasar, porque estamos ahí en el mismo cuerpo, hemos sido puestos ahí por el mismo espíritu,
y nos une el mismo amor en Cristo. Parece que no eran parientes, se refiere a ellos, mis parientes, como judíos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más sabemos? Que estuvieron presos también junto con Pablo. Dice compañeros, mis compañeros de prisiones. En algunos de los momentos en los que Pablo estuvo prisionero, estuvo encarcelado, parece ser que Andrónico y Junias también estuvieron junto con él. O sea, tanto Pablo se expuso al predicar el Evangelio que acabó preso, como otros hermanos, entre ellos, pues estas dos personas que seguramente eran un matrimonio por todos estos detalles que estamos viendo. Y dice ahí, esto es interesante, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Muy estimados entre los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Al leerlo así en Reina Valera, algunos podrían decir, bueno, que los apóstoles los apreciaban mucho y los querían mucho. Pero no es esa la idea que dice la frase en los manuscritos originales. La traducción son muy estimados entre los apóstoles puede provocar confusión. Te las voy a leer en otras versiones. La Nueva Versión Internacional dice destacados entre los apóstoles. La Biblia de Jerusalén dice ilustres entre los apóstoles. Y, por ejemplo, Reina Valera del año 1602 dice insignes entre los apóstoles. O sea, está diciendo que Andrónico y Junias son dos apóstoles renombrados. Son dos apóstoles muy destacados entre los demás apóstoles. Y acabamos de decir que Junias es una mujer. Así que esto sí que es bastante sorprendente. Porque si ya decíamos que Pablo no es para nada machista, si está reconociendo a Febe como una diaconisa en la iglesia, y que Pablo no es machista porque está reconociendo que Priscila en su matrimonio lidera por encima de su esposo, por eso la menciona primero, incluso ella está enseñándole a un predicador como es Apolos, muy reconocido entre los predicadores en esa época, pues quizás todavía sea más sorprendente que esté reconociendo a una mujer, a Junias, como una apóstol destacada dentro de los otros apóstoles. ¿No te parece eso sorprendente? Pues a mí me parece que sí, mucho. Vamos a aclarar algo, porque quizás algunos de vosotros tenéis ahora mismo en mente, lo hemos mencionado en algunos estudios, la respuesta a una pregunta: ¿quién puede ser apóstol? ¿Y cuáles son los requisitos para ser un apóstol? Bueno, si nos vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 22, vamos a leer ahí que dice, comenzando desde... vamos a leer del 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, cuando ellos van a escoger a un sustituto para Judas y tienen que, entre dos candidatos, José, llamado Barsabás, y Matías, tienen que escoger uno de los dos. Pero en ambos casos los dos cumplían este requisito. ¿Cuál era el requisito? El requisito es que estos hayan estado con los demás apóstoles todo el tiempo que Jesús entraba y salía entre ellos. O sea, Jesús los tenía que haber escogido como apóstol. Y habían tenido que estar ahí desde el bautismo de Juan hasta que Jesucristo fue resucitado y recibido arriba, la ascensión de Cristo. Ese era el requisito para ser apóstol. Aquí en Hechos, capítulo 10, también, versículo 39 al 41, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Entonces, ser un apóstol requería haber estado con Jesús, haber sido testigo del ministerio público de Jesús con sus propios ojos, haber visto a Jesús resucitar
y ascendido a los cielos. En 1 capítulo 9, versículo 1 dice Pablo ahora: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. ¿Por qué habla Pablo así? Porque él aparece como apóstol de Jesucristo. Pero precisamente porque todos los creyentes y los demás apóstoles reconocían que había unos requisitos, y es que para ser apóstol había que haber visto a Jesús, haber estado con él, etcétera, pues algunos decían: Pablo no es un apóstol, porque no cumple los requisitos. ¿Y qué hace Pablo? Defenderse, no él, su apostolado, porque él cuando se identifica dice apóstol de Jesucristo, o llamado a ser apóstol, y otras veces ni siquiera usa esa expresión apóstol, sino esclavo de Jesucristo. O sea, Pablo no está defendiéndose, yo soy el apóstol aquí. No, él está defendiendo: Cristo me ha llamado a servirle. Y cuando Dios te llama a servir a algo, en lo que Dios te haya dicho, sírvele. Y que nadie ponga en duda aquello a lo que Dios quiere que le sirvas. Entonces, el argumento de Pablo, estos son preguntas retóricas, no son preguntas porque Pablo está preguntando para que le respondan. Son preguntas que afirman algo. ¿No soy yo apóstol? O sea, está diciendo: soy un apóstol. Soy libre. Yo he visto a Jesús, nuestro Señor. El caso de Pablo es único, porque Jesús se le apareció personalmente para nombrarle apóstol. Y entonces Pablo puede decir eso: yo soy un apóstol, yo he visto a Jesús resucitado. Él vino personalmente y me nombró apóstol. Y cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles, si recordáis, nos vimos un detalle, y es que no solamente se le apareció Cristo en el camino a Damasco, sino que en otras muchas ocasiones Cristo se le estuvo apareciendo y hablándole personalmente a Pablo. Lo que pasa es que esto no se destaca como un hecho así, porque primero Lucas no lo hace y Pablo tampoco fue proclamando: Cristo se me aparece y me habla. Lo vemos en situaciones puntuales en las que Cristo vemos cómo le hablaba, como por ejemplo cuando le dijo: y el Señor me dijo, te esperan prisiones en Jerusalén, y cosas que van a pasar allí. En 1 Corintios 15, versículos 7 y 8 dice Pablo: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero es apóstol. Dice: no soy digno de ser llamado, pero soy un apóstol, soy el más pequeño de los apóstoles. Él habla así de sí mismo porque él se sentía con esa carga tremenda de que él persiguió a la iglesia de Cristo. Y entonces era algo que no le cabía en la mente. ¿Cómo puede ser que yo hiciese eso, que persiguiese a la iglesia de Cristo? Bien, ahora no tengo tiempo para desarrollar este tema más ampliamente. Lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero solamente déjame que te destaque una cosa. Entonces, ¿por qué ahora en el libro de Hechos se habla de otros apóstoles que algunos de ellos no cumplen el requisito? Por ejemplo, Bernabé es llamado apóstol, y otros. Incluso aquí a estos dos hermanos, a Andrónico y a Junias, se les reconoce como muy destacados entre todos los demás apóstoles. ¿Cuál es la explicación a esta aparente confusión? Bueno, la palabra apóstol puede tener dos sentidos. Un sentido es los apóstoles, aquellos a los que Jesús llamó personalmente y que por lo tanto tenían que reunir ese requisito de haber visto a Jesús, de que Cristo en persona los hubiese nombrado apóstoles, ¿vale? Miguel dice que hemos hablado eso en el estudio de Efesios, correcto, allí hablamos de todo esto más ampliamente, hablamos del ministerio de apóstol, de profeta, hablamos de todo esto. En YouTube tienes las listas de reproducción, y si a alguno le interesa ese tema puedes buscar allí en la lista de Efesios y buscar el estudio que hablaba de este tema, si es que te interesa más ampliamente el tema, ¿no? Pero así, para puntualizar y que hoy nos vayamos ya tranquilos,
Pues el nombre apóstol puede ser uno de los 12, y no podía haber otro dentro de los 12 que no hubiese cumplido con ese requisito. Eh, Después, la palabra apóstol tiene el sentido de un servidor, un siervo, y algunos aparecen en la iglesia con ese nombre como servidores. Déjame que te aclare que hoy en día se utiliza mucho la palabra apóstol, profeta, en la iglesia, y hoy en día el apóstol en la iglesia vamos a decir que es el máximo, o sea, más que un pastor, es el apóstol. Ese no es el significado en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. El ministerio apostólico fue algo que decreció, y en los primeros siglos de la Iglesia ya no se hablaba de apóstoles. Aquí en Hechos aparecen algunos mencionados como apóstoles. Aquí en las cartas de Pablo algunos se menciona como apóstol. Pero fue algo que perdió su uso, precisamente se cree, por esa confusión. No, pero ¿cómo puedes ser un apóstol si tú no conociste a Jesús personalmente? Es que la palabra apóstol significa uno que sirve, que está al servicio de los demás. Y para evitar esa confusión, es que este es un apóstol y tal, ese nombre se dejó de utilizar en los primeros siglos. Y durante siglos, durante muchos años, no se hablaba de apóstoles en la iglesia. A veces se refería, después ya surgió más adelante. El Papa es el apóstol de Cristo, o en el mundo evangélico surgen apóstoles por aquí y por allá. Pero no es un nombre que eleve al apóstol por encima de otros ministerios o de otros hermanos. Son títulos que los hombres aprovechan para darse más importancia unos que otros. Pero Pablo, que podía hablar de todo lo que hacía y lo que el Señor hacía con él, nunca presumió de sí mismo, sino ya lo has leído ahí, como en 1 Corintios 15 él hablaba de sí mismo. Como un abortivo se me apareció a mí, yo que soy el más pequeño de todos los apóstoles, no soy digno ni de llamarme apóstol. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este estudio. Tenemos que terminar porque ya me pasé unos minutitos de nuestra hora, así que nos despedimos por hoy. Déjame que os recuerde que mañana viernes estaremos a las 6 de la tarde. Todos los viernes estamos en una hora más temprana. 6 de la tarde, hora de España, estaremos teniendo nuestro estudio bíblico de mañana. Si Dios quiere, ahí estaremos y nos volveremos a ver. Que el Señor os bendiga a todos, que el Señor esté ahí cuidándoos y bendiciéndoos mucho. Os amo en el Señor, y si Dios lo permite, espero que mañana nos podamos volver a ver. Un abrazo muy fuerte a cada uno. Hasta mañana.